¿sí? Muy bien. Que en otros momentos tal vez no se veía, tal vez era frente a un hecho, era un hecho de robo, un hecho, y quedaba ahí. Y hoy estamos viendo que hay unos índices de violencia que la verdad llama mucho la atención, asustan a la sociedad, y la sociedad no sabe puntualmente qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, queríamos tener primero la opinión tuya, la voz tuya como abogado en el ámbito penal, ¿sí? A ver qué mirada podías aportarnos al tema, ¿viste? Bien. Bueno, José, primero permitime decirles que es un honor estar acá frente a ustedes hablando, que me presten atención. Sabés que hablar, exponer uno ideas y que le presten atención es algo que desde mi interior me regocija mucho y por eso lo agradezco sinceramente. También permitime agradecerle a Cara, que fue quien en definitiva me ha convocado para poder hablar con ustedes y decirte, bueno, obviamente, en el tema propiamente de lo que es la inseguridad, que es más o menos lo que hace este descripto en lo que es la violencia inusitada que hoy una gran cantidad de delincuentes muestran, es parte de esto mismo, ¿no? Parte de la inseguridad o seguridad, que a esta altura ya debería ser tratado como un tema no menor. Yo soy uno de los que empuja a tratar la inseguridad como una ciencia. Sabés que evidentemente los resultados que hemos tenido en casi 40 años de democracia han sido pésimos, ¿no? O sea, lo en contra de toda seguridad. Y también crece la violencia, crece la violencia. Una violencia que hoy se ve reflejada seguramente en una porción de la sociedad que ocupan los adolescentes, hasta los adolescentes mayores, ¿no? La franja que yo ubico, por una cuestión estadística, va entre los 16 años y los 29, fundamentalmente. Me tocó hablar precisamente de este tema el fin de semana en un programa que se emite por América, y yo puntualicé y atribuí esta gran agresividad a la desigualdad. Ustedes me podrán decir, mira, Fernando, siempre existió desigualdad. Y sí es cierto, hace mucho, desde la historia de la humanidad, existe desigualdad. Pero se recrudece cuando un sector minoritario también expuesto por una movida mediática interesante, hace que esta frustración de aquel que no puede se magnifique. Todo esto está enlazado obviamente con la droga, está enlazado con la droga, con a veces la desidia. Hemos tenido estados anómicos, estados que han observado la situación y no han puesto ningún mecanismo de acción, porque esto la inseguridad o la seguridad no se trata nada más de poner hombres en la calle para reprimir o prevenir delitos. La cuestión de la inseguridad es una cuestión de política criminal, donde varios sectores, de varios protagonistas del sistema, están obviamente comprometidos con lo que puede ser una sociedad sin conflicto. Personalmente, creo, y tratando de concretar un pequeño preámbulo, creo que el Estado obviamente ha estado ausente. Esta ausencia del Estado ha volcado al ciudadano bueno y honesto, y por qué no también temeroso, a buscar refugio en su propia fuerza. Llamémosla como quieras. Propia fuerza puede ser con un arma, con un palo, con reja, con
con lo que sea, con lo que sea. Y evidentemente creo que esta charla se trata un poco de todo esto, ¿no? A ver cómo hacemos nosotros, desde lo privado, para defendernos no solamente de una delincuencia que crece, si bien los índices de este mes son menores a los índices del mes del año pasado en cuanto a cantidad de delitos, a partir del mes de julio empezó a crecer notoriamente. Y todo esto obviamente tiene que ver con la situación particular que estamos viviendo de pandemia, donde los primeros meses vivimos todos encerrados, y eso ha hecho decrecer el número de delitos de una manera exponencial, y ahora, luego de varios meses, donde la gente evidentemente tiene que salir y tiene sus necesidades, empieza también a crecer toda esta situación de la inseguridad, poniendo obviamente en riesgo y en peligro a todos nosotros. El estado ausente genera situaciones tan sencillas y tan simples como que cualquier hijo de vecino quiera tener un arma en su casa. Si vos te fijás, las estadísticas que tienen que ver con entraderas y arrebatos son los delitos que más han crecido en esta última faceta a partir de julio. Ojo, un delito que crecía exponencialmente antes de la cuarentena, que se detuvo cuando se dispusieron todas aquellas medidas para evitar la pandemia y reducir la cuarentena, pero ahora, lamentablemente, nuevamente siguen creciendo en forma exponencial. Esto significa que muchos de todos nosotros, a veces digo felizmente y a veces digo lamentablemente, pretendamos cuidarnos, porque obviamente el Estado no lo hace, con la compra o la adquisición de un arma. Bueno, creo que todos ustedes saben de qué se trata, sobre todo saben mucho de lo que es la utilización, el uso de un arma. Pero cuando hablaba un poco con José en la previa de esta convocatoria, yo le decía que a mí me da un poco de temor, porque mucho ciudadano común, que no puede acceder por varios motivos, por varios motivos a tener un arma de manera legal, recurre obviamente a un mercado también negro. Y en ese mercado es en el que fijo yo mi atención y en el que genera más preocupación. Tenemos hoy por hoy autoridades que se han abrazado a esta pseudo intención del Estado de desarme, y que obviamente en conjunción con esa idea que viene ya de hace unos años, genera que hoy tener o portar un arma sea prácticamente una misión imposible para todos, para el menos capaz y para el más capaz. Para el campeón de tiro es un obstáculo y es un problema acceder a todos los permisos. Y el segundo obstáculo que yo veo, si bien muchos de ustedes me podrán decir, bueno, portar un arma por todo un país es un derecho o un beneficio que se debe pagar. Bueno, están muy caros todo lo que es trámites tendientes a lo que puede ser la adquisición tanto de tenencia como portación de armas. Esos son obviamente los obstáculos que tenemos, los que sí saben de armas, para poder defenderse, por ejemplo, en su domicilio o frente a una situación ocasional de un asalto o una agresión o lo que sea. Pero bueno, esto te lo dejo tal vez como idea, estoy dispuesto y abierto a las preguntas que No, ustedes tal cual. yo, Tal cual, Fernando. Mirá. inicialmente pensaba hacer todo un marco y un cuadro de lo que se trata en la inseguridad, haciendo una crítica artera, obviamente, desde, en principio, la justicia hasta, obviamente, los órganos de prevención. Pero sé que los voy a cansar un poquito. Entonces, si quieren, para hacer una charla un poco más móvil y más divertida, yo estoy acá atento a las preguntas que se les ocurran o quieran hacer, y que obviamente nos sirvan a todos para avanzar un poquito más No, en todo esto mirá. que es el noble deporte, porque yo realmente lo veo como un deporte muy noble, que es el de tiro.
Mira, Fernando, yo la verdad que lamentablemente estos últimos días vimos un caso que nos trajo a la memoria uno muy conocido por vos, que fue el de Carolina Píparo. ¿Sí? Vimos a esta chica de La Matanza que por querer robarle terminó perdiendo un bebé. Entonces, cuando el verdadero problema que tenemos los argentinos creo que es que justamente radica en la falta de justicia. Entonces, cuando la justicia no cumple el rol que tiene que cumplir, ¿sí? El ciudadano termina siendo el que busca autopreservarse. Y el único camino que conoce frente a esa autopreservación es muchas veces tener que repeler violencia con violencia, cuando en realidad lo que tendría que haber es una política criminal y una justicia direccionada a evitar, a la prevención, a sacar al tipo del delito y llevarlo hacia otro lugar, que es lo que no estamos viendo, pero ya hace muchos años que no lo vemos. Entonces, pasa que nos encontramos desprotegidos, sumado al encierro, sumado a la falta de trabajo. O sea, la gente que tenía trabajo, hoy cuando le digan puede volver a salir, no sabe si lo sigue teniendo. Entonces todo esto hace que genere un caldo de cultivo que es bastante espeso, se pone en un punto. Nosotros, tanto desde Alutara como los chicos desde Acara, lo que tratamos de difundir es simplemente el derecho que tenemos los argentinos de tener un arma de fuego para el uso que querramos darle dentro de la legalidad, ya sea el uso deportivo, el uso defensivo, el uso cinegético de la casa, pero el derecho. Nosotros no buscamos, por lo menos no salimos a pregonar que queremos que todo el mundo esté armado. No, nosotros decimos, quien quiera tener un arma de fuego en Argentina tiene el derecho de tenerla. Quien no quiere tenerla, nos parece fantástico que no la tenga. O sea, no vemos que haya una antagonía entre una cosa y la otra. Simplemente es un tema de respetar, ¿sí?, los derechos de quien quiera tenerla, que la tenga dentro del marco legal, siempre, y el que no quiere tenerla, que no la tenga. Lo que sucede es que nos ponen siempre en el lugar de que quienes nos gusta el tiro, las armas, somos gente violenta, ¿no? Yo siempre puse un ejemplo que tiene que ver con cuántos quilombos conoce la gente que ocurrieron en el tiro federal de Núñez y cuántos conocen que ocurrieron en la cancha de River. Y lo único que hay que hacer es cruzar la calle. O sea, entonces, ¿dónde está la violencia realmente? La violencia está en otro lugar. O sea, está dentro de la sociedad, básicamente. Pero, ¿dónde se ve más? En otros ámbitos. No, en alguien que el Estado tiene prácticamente una muestra de ADN, falta que le demos, porque tenemos que acreditar. Parece que se tildó. Se le cortó una Sigo yo. Dale. Ahí. Sí, tenemos que acreditar una serie de requisitos que vos tuviste que acreditar, como todos los legítimos usuarios o quienes pretenden serlo, para poder acceder a esa categoría y poder adquirir armas. Y parafraseando un poquito lo que estaba diciendo José María y que comenzaste bien a decir vos, es una cuestión social, pero la asociación no va a modificar a la sociedad. O sea, porque para eso tenés que modificar culturalmente algo, y el problema grave que tiene la Argentina, la base de todo, es un problema cultural. O sea, si vos tenés chanchos, no van a elegir, vamos a decir, lo tenemos en los grandes referentes políticos, ¿no es cierto? Que algunos no salieron del secundario y ya están dirigiendo los destinos de un país. El tema pasa básicamente porque hay un derecho constitucional, derechos legales inclusive, y es un derecho que tenemos.
Pero nosotros remarcamos en la asociación, como asociación, que si bien vos tenés el derecho, como toda, tenés la obligación. Y la obligación de toda persona que acceda a un arma es capacitarse. Esto es como que a mí me des una Ferrari que me meta por la Panamericana y no saqué el registro, o recién lo saqué ayer, y me metan 8 carriles la Panamericana y es una locura. Entonces, el tema pasa por la logicidad, ¿sí?, de la capacitación. Si vos estás capacitado no hay problema. El problema de la violencia no es un problema del arma, es un problema de la persona. La violenta es la persona, no es el arma, ni ningún otro elemento cualquiera. Eso lo sabemos y hay ejemplos, hay kilómetros de ejemplos sobre eso. La violencia es una cuestión cultural, es una cuestión de la persona. En una misma situación, las reacciones son distintas. Tenés 20 casos, tenés 20 reacciones distintas, porque vamos a decir, el bagaje cultural que viene atrás te hace actuar de manera distinta, ¿sí? Entonces, la premisa principal de la asociación hacia la sociedad es: nosotros no vamos a cambiar culturalmente a la sociedad, pero queremos influir en aquel sector de la sociedad que por alguna circunstancia de fuerza mayor como la que estamos viviendo, en el sentido de encontrarse desamparado y solo, toma la decisión de adquirir un arma por defensa. Ahí radica el problema. Hay que comprar un arma para ir al polígono y practicar, no porque el tipo sabe lo que está haciendo, va a interiorizarse de las normas de seguridad, va a ir a un lugar adecuado. No, el temor mío es aquella persona que compra el arma por izquierda, primero, o que la compra por derecha y no se capacita. El que no se capacita, ya sea por derecha o por izquierda, con buen fin, no el que la compra por izquierda no porque no para delinquir, sino para defenderse, porque no tiene los recursos económicos para hacerlo como corresponde. Pero lo importante es que si no está capacitado, es un riesgo para él, para su entorno familiar y para el resto de la sociedad. Y pueden ocurrir circunstancias que son fácilmente evitables con ponerse ciertas premisas en la cabeza. Mi vida corre riesgo, me defiendo. Mi vida no corre riesgo, me quedo en mi casa. Para eso está la policía afuera. Yo no tengo que salir a correr a nadie ni nada por el estilo, ¿sí? Ni soy Superman. Y eso de ver demasiadas películas donde Sarah Crawford en el aire hace 40 tiros y cambia de cargador antes de caer al piso, es película. Y siempre cae y nunca están lastimados. Entonces nosotros tenemos que entrar, eso es lo que tenemos que informar como asociación o como profesionales, cada uno en nuestro ámbito, que estamos en llevar la realidad, mostrar la realidad. Tenés derecho a tener un arma, pero tenés la obligación de capacitarte. Eso es por un lado. No vamos a cambiar la cultura, por la cultura es una política de Estado. Lo mismo que sabemos perfectamente que poner 90.000 policías como hay en la provincia de Buenos Aires no te va a solucionar el problema. Si la policía no está capacitada, mucho menos. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente. Muchos de nosotros tenemos armas y no las podemos portar. Y realmente estamos capacitados. Pero vos tenés de 90.000 policías, te aseguro, y vos lo sabés perfectamente, como cualquiera de este grupo o de los que nos están escuchando, que de 90.000 policías, y te hablo en provincia de Buenos Aires, más de uno no tiró 5 tiros en el año. O sea, el 90%, no te voy a dar una cifra porque no la tengo, pero es una realidad, porque con cada policía que hablo, me dice, no, y la bala, no tiene bala, jefe, porque yo realmente tiene que comprarse las balas. Y sabemos que las balas bajan, pero no llegan a quien deben llegar. Los tipos no están capacitados, y 2 por 3 estamos encontrándonos con accidentes ocurridos en etapa de instrucción de policías. ¿Por qué? Porque hasta la instrucción es mediocre. El instructor, en muchos casos, no en todo, porque yo conozco policías que realmente son señores, ¿sí? Pero realmente no podemos depender de una policía de ese tipo. Y la policía, hay que meterse en la cabeza, y esto decirse a la sociedad, que cuando lleva un arma no lleva para defenderme a mí. Primero que el arma la lleva para defensa propia. Él tiene el arma. Yo no tengo un policía acá al lado mío que me va a defender. El tipo va a asistir. Y si se encuentra con un hecho delictivo y hay tiroteo, el tipo sí considera que tiene que sacar. Porque en este país, lamentablemente, donde vos te encontrás con 5 delincuentes que te están atacando con 12,5, con lo que quieras, con antiaérea, el tipo saca una pistolita 9 milímetros de morondanca, llega de rebote, le llega a matar a alguno, el lío lo tiene el policía y no el delincuente que estaba artillado. ¿Me explico? No, entonces, tal cual, Américo. Nosotros estamos viviendo... Américo, nosotros estamos viviendo hoy cuestiones que son tan contradictorias como otra cosa. Fíjate que hemos naturalizado
que todos los días muera gente en distintos hechos delictivos de una manera ya que hace que no, que cuando sucede al revés, cuando el ciudadano es quien se defiende, cobra una relevancia por encima, digamos, de cualquier cosa. Entonces, como que ya hemos internalizado la delincuencia, pero no que esa delincuencia sea repelida por la sociedad como tal. Entonces, después cuando suceden estos hechos, nos encontramos con, como el caso del jubilado de Quilmes, nos encontramos con estas días y días y días de programas de televisión, ¿sí?, debatiendo cuestiones que en realidad ni siquiera le son achacables al pobre jubilado. O sea, acá lo que quien hay que sentar es al Estado y que diga, bueno, señores, ¿cuál es su política de criminal y su política de seguridad? Entonces, Fernando, mira, yo lo que quería, los chicos de acá de los canales... Déjame aclararte algo nomás, son Sí. dos cosas muy breves. Punto 1, no hay ninguna duda que el personal policial en gran cantidad ni siquiera está capacitado para esgrimir un arma. No solamente para tenerla enfundada, sino para esgrimirla. No tiene ningún tipo de instrucción posterior a lo que es todo aquello que es instrucción inicial. Es una gran verdad. Es más, nosotros ya hace tiempo estamos tratando de llevarle polígonos virtuales a la policía para que por lo menos en su vida el policía tenga en un año no menos de 100 o 200 disparos, que es una situación inviable para el policía e inviable económicamente para la provincia o para cualquier estado. O sea, lamentablemente no tenemos. Hubo novedades del virtual o ningún tipo de novedad, no hay uno solo dando vueltas ahí por el país y realmente puede ser una buena forma de que el policía, que es la persona que debe cuidarnos, tenga en principio el entrenamiento adecuado. El segundo tema que te voy a aclarar es que pensar en un estado perfecto en la Argentina es realmente una irrealidad. Y no es una realidad de pocos años, es una realidad ya de cara al futuro prácticamente imposible de realizar. Entonces, frente a este tipo de situaciones, lo que mejor podemos hacer nosotros, obviamente, es tratar de aportarle ideas y desde cada uno, de cada sitial o lugar que ocupe, que puede generar algún tipo de idea u opinión para mejorar esta situación, que no descanse, que lo haga, porque realmente va a ser muy beneficioso para el Estado, sobre todo para todos, para vivir en sociedad. Tratar de vivir en un país con mediana seguridad es otra irrealidad. O sea, lo que uno ve de cara a un futuro cercano y lejano es una situación de gran, pero gran conflicto. La idea del mercado negro es lo que a mí me preocupa, porque es esa persona que no tiene ningún tipo de instrucción, no conoce de armas, desconoce de municiones, desconoce ese enlace entre el hombre, la munición y el arma propiamente dicha. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿nos tenemos que armar? No, a esa persona yo no la quiero armada, porque esa persona pone en peligro y en riesgo, como muy bien dijo el doctor, a sí mismo, a su familia, a los vecinos y totalmente a todos. Tal cual. Por eso, mira, Fernando, por eso nosotros lo que quisimos hacer con los chicos, que ellos tienen sus canales, todos referidos al tema armas, tiro, era que recolectaran de todo el público que tienen, cuáles eran las preguntas más frecuentes que hay. Bien, ¿sí? bien. Entonces me gustaría, Pablo, que... Sí. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos por estar. Bueno, con los chicos de los canales conformamos lo que es la agrupación de ACARA, que le pusimos el nombre de Agrupación de Canales de Armas de la República Argentina, con la idea de defender los derechos de los legítimos usuarios y de alguna manera que la sociedad nos conozca,
que sepa lo que hacemos y que no nos metan a todos en la misma bolsa como tienen armas, son personas violentas o quieren hacer cosas que no se deben. Entonces, bueno, básicamente, con lo que decía el doctor Burlando, en relación a la gente que tiene armas, yo separaría en relación a lo que son los legítimos usuarios, que tienen todo en regla, que se capacitan, que tienen la idoneidad en el uso y manejo de armas de fuego, y la gente que simplemente va, se compra un arma porque tuvo un hecho de inseguridad, la guarda en un cajón y nunca tiró un tiro en su vida. Entonces ahí esa persona que no está capacitada y no tiene entrenamiento va a tener un riesgo para ella misma y para sus familiares y el entorno de la sociedad. Entonces creo que habría que dividir eso. Nosotros acá en los canales, la mayoría vamos seguido a disparar, y haciendo la comparación con el tema de la policía, quizás entre nosotros hay algunos que disparan 500 tiros por semana, y algunos efectivos policiales tienen esa cantidad en un año, o incluso ni siquiera se acercan. Entonces esa es la diferencia. Exacto. Entonces esa es la diferencia entre estar capacitado, tener la posibilidad de demostrar que uno tiene armas y las sabe utilizar y sabe discernir cuándo utilizarla, porque eso es muy importante. No quiere decir que si uno tiene portación y se encuentra en un hecho de inseguridad, enseguida va a sacar su arma. Tiene que analizar psicológicamente, estar preparado, analizar y ver cuál es la posibilidad de, incluso teniendo portación y teniendo un arma, salir de esa situación sin necesidad de disparar un tiro. Entonces, quizás ahí hay que hacer hincapié. Así que bueno, no sé, José María, si preferís que empecemos con las preguntas. Sí. Pregunta, Pablo. Bueno, mi canal en YouTube se llama Stopping Power. Hace ya varios años que estoy con esto, intentando difundir, que la gente conozca lo que es ser legítimo usuario y tener armas. Y bueno, a lo largo de este tiempo me estuvieron llegando varias preguntas, y una de ellas, que me preguntaron bastante, y me da curiosidad saber qué opina el doctor Burlando, es si un legítimo usuario solicita la aportación de armas cumpliendo todos los requisitos legales, o sea, idoneidad, el tema físico, psicológico, y ANMAC, sí, todo. Todo. O sea, es una persona que puede comprobar sin ningún tipo de duda que está capacitada. Y ANMAC responde de forma negativa. O sea, según la opinión, usted considera que si la persona tiene que hacer uso del arma, ¿puede en la defensa utilizar este argumento? Es decir, yo solicité la aportación, pero no me la dieron por la burocracia que hay, y yo tuve que utilizar el arma. ¿Hay un atenuante? ¿Hay alguna posibilidad de decir, yo la solicité y no me la dieron, pero tuve que portar igual por una situación ajena a mí? Mira, yo te voy a contar algo que tiene que ver con una realidad. A veces, varios de los ejemplos que José me pasaba, tienen que ver con algo tan simple como, no sé, como tener licencia para conducir. En el caso, obviamente, de que vos tengas que utilizar un arma y no estés con las autorizaciones correspondientes, no tengas duda, vas a tener un problema. No importa lo noble del acto anterior, sí te digo que después vas a tener un problema con la justicia. Por eso siempre el consejo que damos es, bueno, a ver, si se da esa situación con una institución que reniega de otorgar y de dar licencias de estas características, bueno, intentémoslo nuevamente, intentémoslo hasta contar con las autorizaciones, ya sea de legal tenedor o de portador. Son las dos alternativas que uno puede tener y por las que puede, si le gusta el tiro y si le gusta, obviamente, por algún motivo portar armas, le gusta o debe portar armas,
hay que sí o sí solicitarlas. O sea, vos vas a tener un episodio en tu casa, en tu domicilio, en la calle, con un arma que está en las condiciones que vos me describís, y seguramente, esto no te quite derechos. Por ejemplo, si vos actuás en legítima defensa, con una causa de justificación, como puede ser la legítima defensa, esto no va a incidir en lo que es la legítima defensa, que vos tengas un arma no autorizada. Pero seguramente después, la justicia, si hace las cosas bien, deberá formar una investigación por la tenencia o por la aportación del arma que vos tenías. ¿Qué es lo que te quiero decir? Las penas para el portador o para el tenedor de una manera ilegal son penas bastante duras en el Código Penal. Entonces, cuidémonos, no cometamos imprudencias, porque la justicia siempre reacciona en una línea, podemos decir, de una manera similar, pero a veces tiene situaciones de tratamiento diferente para la gente. ¿Entendés? Pues decís, che, Burlando, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no somos todos iguales ante la ley? Bueno, lamentablemente te tengo que decir que no somos todos iguales ante la ley. Y mirá, te pongo un ejemplo. Cuando pasó el hecho de Bonadío, que en paz descanse, ¿se acuerdan del juez Bonadío? Sí. Bueno, pasó un hecho tremendo de donde la legítima defensa, sin lugar a dudas, estaba presente, pero el juez ni siquiera fue procesado. Si a vos te pasa ese mismo episodio con tu arma en legal forma tenida por vos y portada por vos, yo te garantizo que vas a estar preso un buen tiempo. Hasta que se determine claramente el hecho o la causal de justificación, no tengas duda. Seguramente Bonadío no fue ni un minuto, ni un minuto. Claro. Así que no somos todos iguales ante la ley. Sí, es lo que yo aconsejo en base a las preguntas. Discúlpame, José María. Tal cual. Ahora, ¿cómo se ha modificado en este último tiempo la jurisprudencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Sí. Se te cortó, José. O sea, sí. Como cuando la gente que se encuentra juzgada por un par que vive en las mismas condiciones que ellos, o sea, como ya la óptica por la cual se ven las situaciones es totalmente distinta a la de los magistrados. A ver, no te escuché toda la moción, pero te voy a decir, mirá. No, le decía Fernando que desde que están los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, cómo se ha modificado, ¿no?, la jurisprudencia en determinados temas. Porque cuando vos sos juzgado por un par tuyo que vive las mismas realidades que vive todo el mundo, ya es visto por otra óptica. Mirá, los hechos. Es muy inteligente lo que decís, y te voy a decir algo. Por ejemplo, el tema del jubilado, yo optaría por el juicio por jurados, en el tema del jubilado. Hay una situación muy dudosa posterior al episodio de la legítima defensa, o del exceso en la legítima defensa. Muy dudoso. Yo lo llevaría a juicio por jurados. Los jueces puede ser que le hagan pasar un mal paso, un mal trance. Hay juicios que evidentemente a uno conviene optar por una forma u otra forma de procedimiento, y el que me comentaste es uno de ellos. Después hubo un caso, mirá, que si bien no se usaron armas, se usó un arma impropia en Cañuelas. En Cañuelas un hombre que encontró 3 personas robando dentro de su campo, salió con su camioneta y por una cuestión de culpa o de negligencia termina tocando a uno de los delincuentes, y esa persona, dentro de su campo, esa persona todavía está detenida. Todavía está detenida. Entonces, tal cual. Imagínate lo que es la justicia, lo maleable y lo débil que es el criterio, sobre todo cuando vos tenés muchos fiscales, que da la sensación que lo único que quieren hacer es estadística.
¿entendés? Da esa sensación. O sea, Sí. son personas con poca experiencia, que no entienden lo que es para el ciudadano noble y honesto meterse de lleno en un hecho de estas características, y bueno, y sin embargo, se la hacen pasar mal. Este hombre en Cañuelas, por ejemplo, es un empresario de agrícola y está todavía preso, y no creo que salga por mucho tiempo. Esa es la perspectiva que nosotros observamos. Entonces, el impacto de los medios es importante. El juicio por jurados es determinante. Ahora, ¿vos por qué creés que todavía no lo tenemos instaurado en todo el territorio, ¿no? O sea, ¿es por un tema de pérdida de poder de los jueces? No, no. Mirá, esto tiene que ver con un sistema procesal. La reforma procesal, una vez que todos los países latinoamericanos ganaron democracia, la idea fue inicialmente instalar el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio está precisamente esa chance, esa posibilidad también de terminar con el juicio por jurados. Casi todas las constituciones de los países, no de Europa, latinoamericanos, tienen desde sus orígenes, imagínate Argentina del 50, mira hace cuánto tiempo, del 850, tienen establecido el juicio por jurados. Muchos son reacios a este tipo de juicios por diversos motivos. Muchos opinan, entre otras cosas, que, ojo, yo en algún momento opiné eso, que la madurez social no estaba en condiciones de afrontar juicios de estas características, que son obviamente mucho más caros, aparte económicamente, que los juicios normales, donde vos tenés juez fiscal que se le paga mensualmente. Acá tenés que agregar presupuesto para un sinnúmero de situaciones, entre ellos salas especiales, pagarle al jurado, mantenerlo abstraído y con un tipo de abducción intelectual durante el trámite del juicio, y en realidad debería ser desde antes, ¿no? Entonces, estamos en un país complicado y Latinoamérica tiene esa temática. Por otro lado, vos pensás que venimos de un sistema muy inquisitivo, y ese sistema generó que, por ejemplo, cuando uno instaló el sistema acusatorio, lejos de reformular la actividad del fiscal, había países, por ejemplo Chile, que tenía 2 o 3 fiscales para todo el territorio. O sea, el que mandaba era el juez de instrucción. Entonces, vos tenías una justicia muy injusta donde el juez decidía todo. A quién ponía preso y a quién condenaba. Imagínate que el mismo juez que te metía preso, después tu causa llegaba a sentencia. Pero bueno, es parte de una problemática un poquito más larga, sí. Es tal vez para otra charla. Pero Sí. va a demorar que todo un país tenga este sistema. Vos sabés que las provincias son, en definitiva, técnicamente, las que proveen de este tipo de juicio. Esto no es una cuestión que nacionalmente se pueda cambiar para todo el país, sino cada provincia tiene que elegir su procedimiento. Y vamos en ese camino, va en el camino primero acusatorio y después el juicio por jurados, pero esa es la tendencia, lenta como tortuga, pero es la tendencia. Damián. Hola, ¿qué tal? Se había cortado, por eso no sabía que me habías nombrado. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, nada, me sumo también a ese agradecimiento que decía Pablo recién de Stopping Power. Mi nombre es Damián, mi canal se llama Tiradores Argentinos, y bueno, comencé con todo esto hace bastante menos que Pablo, pero igual, bueno, hay mucha ida y vuelta justamente con los suscriptores por las temáticas que hacemos, muchos vivos donde intercambiamos con nuestros suscriptores, y ahí surgen, ¿no?, estas preguntas. Y la que quería traer hoy era, aprovechando justamente al doctor Burlando con la vasta experiencia que tiene, era ir bien concreto a si conoce algún caso real, porque eso creo que es lo más rico. Las cuestiones técnicas, digo, ya las hemos hablado en otros vivos, nosotros en esta agrupación de canales hay 2 abogados, entonces hay cuestiones técnicas que la gente ya lo escuchó, entonces me parece
muy rico poder preguntar sobre si hay algún caso real que nos quiera contar o que conozca el doctor Burlando con respecto a el uso de munición de punta expansiva o punta hueca, como se le quiera llamar, en casos de legítima defensa. O sea, legítimos usuarios defendiéndose, pongamos el caso más fácil que es dentro de su casa, y tenía punta hueca, y si conoce algún caso que eso, el tribunal, o en tribunales, ¿no? En el juicio, determinó un agravante o determinó que el veredicto sea negativo para la víctima, para el que se defendió con este tipo de munición. Gracias. Déjame, un placer, un gusto muy grande, un gusto muy grande. Déjame contarte algo. Recién hablábamos de un caso puntual que era el del doctor Bonadío. Bonadío tenía una Glock y la munición era punta hueca. Bien. Pero te voy a contar otro caso, mirá, y que también fue tratado por nuestras oficinas, que fue el de Carolina Píparo. Vos me estás haciendo una pregunta que tiene que ver con una situación donde la legítima defensa no tendría que estar presente. Porque si es un caso de legítima defensa, el hecho de la punta hueca o no punta hueca, al no ser punible, ni siquiera se considera, ¿se entiende? Bien, eso tenía entendido, por eso quería aprovechar su... punible. Bien, vos metés perfecto. Punta hueca es una falta administrativa, si querés. Bien. Pero nada más que eso, y desde el punto de vista legal, no hay casos, porque incluso yo soy un estudioso de la situación, que hayan perjudicado a nadie ni hayan variado la situación de justificación Procesal. o de estado de necesidad. Ahora, te voy a poner, mira, vos querías casos, ¿no? Te voy a dar otro caso que manejó el estudio, que es el de Carolina Píparo. En Carolina Píparo nosotros vamos, obviamente había 6 o 7 personas imputadas. Cuando le solicitamos pena, nosotros pedimos la pena de reclusión perpetua, y así salió en el tribunal oral. Y te voy a contar algo. A Carolina Píparo, cuando matan a Isidro, que estaba en su vientre, en realidad a Carolina le hacen un disparo en el abdomen, provoca eso el parto, Isidro puede nacer y vive horas hasta horas después del episodio. Bueno, en ese caso también se utilizó, era una pistola de calibre chico, pero con punta hueca. Obviamente ustedes saben más que yo qué es lo que genera la punta hueca. Sí. Yo voy a tratar de conseguirles esa pericia, porque precisamente determina la pericia médica los efectos de un proyectil de estas características. Porque el proyectil se introduce en el cuerpo y lejos de tener una dirección empieza como loco a dispersarse por todo el organismo de la víctima. Por todo el organismo de Carolina. Cuando va a casación el expediente y hacen algunos cambios respecto de la calificación mínimos, generaron que pasó de una pena indivisible a divisible. Ustedes saben que las penas en el Código Penal pueden ser, por ejemplo, la prisión perpetua no tiene mínimo y máximo. En el caso de un homicidio calificado, la pena es prisión o reclusión perpetua, pero no se puede graduar. Pero al transformar la pena en divisible, lo que hizo el Tribunal de Casación fue precisamente valorar el agravante de la punta hueca del proyectil. En este caso, había 7 personas detenidas, se evaluó puntualmente uno a uno, la situación procesal de cada uno de los detenidos, y se llegó a la conclusión, o situación después apelada por nosotros a la Corte, de que el único que debía pagar con un agravante, la posesión del arma de uso civil y la munición prohibida, fue Moreno, uno de los imputados. Los demás no se consideró ese agravante, pero sí
significó agravar la pena de quien disparó o portaba el arma. ¿Se entiende? Bien. Y perdón, déjame repreguntarte, ¿se agravó esa pena por haber sido el que disparó el arma? Te lo repregunto si bien lo dijiste, pero digo para que no haya duda. ¿Por haber disparado el arma o por tener la punta hueca también? Doblemente. Por ser el portador del arma, por la pelea. Acá en el Código Penal se establece, en el artículo 40 y 41, establecen los agravantes y atenuantes. Uno de los agravantes es la extensión del daño, que fue, nosotros hicimos mucha, más allá de la peligrosidad de esta gente, etcétera, etcétera, yo hablé mucho de la extensión del daño. No solamente a primera vista económico, moral, social, sino también la extensión del daño que generaba un proyectil de estas características. Bien. Bien, pero en un caso, perdón, de legítima defensa decías que eso no tiene incidencia porque justamente alguien se está defendiendo, no cuenta. En este caso estamos hablando de un asesinato, ¿no? De un homicidio. Un homicidio, en este caso fue un homicidio, se tomó como agravante. Si es un caso de legítima defensa, termina con una absolución, porque la persona no es punible, es lo que establece el artículo 34, inciso sexto, ¿no? Sí. Una vez que se cumplimentan determinados requisitos, y esos requisitos están, ya está, o sea, no se entra a evaluar otras cuestiones. Sí se entra a evaluar, en el caso del proyectil, lo separamos, sí se entra a evaluar si tu arma, el arma que vos portabas o tenías, la tenías legítimamente o no. Bien. Porque hay otros delitos. Sí, eso es otra. La posible tenencia, la posible portación, por eso vas a pagar. Ya sea arma de uso civil o de guerra. Ahí pagás. Obviamente que es menor la situación y siempre la justicia, una vez que esto llega a sentencia, a jurado o a juez o a juicio oral, son muy contemplativos, porque evidentemente hay que ponerse, ¿no?, en la piel, en la carne y en la cabeza de alguien que sufre y es víctima de un delito, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Fernando, por considerar y responder esta pregunta, y bueno, y saludo también a mis suscriptores. Muchas gracias. Un placer, y un saludo a los suscriptores también. Te hago una consulta. ¿Vos qué crees que tuvieron en cuenta los legisladores en el caso del artículo 189 bis, cuando establecen que el uso, digamos, la tenencia o la aportación de un arma irregular, ¿sí? Respecto de los calibres, 22, cuando son calibres de uso civil solamente y no de uso civil condicional, que la disminución en la pena, porque en definitiva termina siendo, jugando un papel preponderante respecto del agresor, o sea... Yo te puedo decir algo, Sí. opino lo que vos estás pensando, Yo creo que es una gran falla, un error. Para mí hay un pie de igualdad. La peligrosidad de un arma, de una persona que la porta con fines delictivos, es lo mismo que tenga un cañón, que tenga una lapicera pistola. Tal cual. O sea, yo opino eso. Y es más, creo que deberían darse licencias de manera más fácil y sancionar más gravemente al que porta un arma de una manera ilegal. ¿Entendés? A ver, yo voy a pedir mis permisos, no me tendrían que poner tanta traba. ¿Entendés? Porque realmente vos estás blanqueando una situación de deporte, de caza, de temor, de cuidarte, de lo que quieras. Ahora, vos andas por la calle sin las días autorizaciones. No, al horno. Yo agravaría las penas. Ojo, la aportación de arma de guerra tiene una sanción bastante picante. Discúlpeme la expresión, es picante. No es salva, no es salva. O sea, estamos hablando de 3 años. De 3 a 6 meses. A 8 y 6 meses. Fuera los 8 años para que no sea ni siquiera escarcelable. Claro. Yo eso lo haría con las armas de uso civil. Yo lo ampliaría. Tal cual. En esta misma idea de buscar seguridad,
¿entendés? O sea, explícame qué hace un tipo sin autorización en la calle, con un arma. Explícamelo. Ahora. Le doy fácilmente al que me viene a pedir un arma, si no tiene antecedentes, si cumple todos los requisitos, si sabe disparar, si tiene bien la cabeza, si sabe. Y aparte garpa, porque eso, el Estado te garpa, o sea, pagás una fortuna, ¿entendés? Para tener un arma. Sí. Sí. Yo por la profesión- Totalmente de acuerdo. Es más, es una locura, o sea, ya está, tengo un arma, compré el arma, activo un mercado que tiene que ver con también mecanismos de dar laburo, de dar muchas cosas. Vas a un tiro, hay gente. A veces el legislador, el político, no se da cuenta lo que genera solamente ir a una armería y comprar un arma. Hay un sinnúmero de actividades que son tan importantes para la economía, tan importantes, que ojo, ahora en pandemia nos damos todo cuenta, pero antes no se daban cuenta. bueno, vos fijate este detalle, ¿no? O sea, yo siempre hablo de la casa con Z, y hay muchos detractores de la casa, hoy por hoy, pero eso lo vemos mucho más acá en Capital, por una cuestión de idiosincrasia, pero en el interior del país, la casa no solamente es una actividad, en muchos casos es una necesidad. De alimentarse. Es una necesidad. Entonces, un poco nosotros lo que le planteamos al organismo es justamente que la condición de legítimo usuario tiene que ser accesible, porque la accesibilidad al legítimo usuario lo único que nos va a generar es tener un mercado blanco. O sea, nosotros lo que ahora, si el propio organismo es el que te pone cada vez más trabas, es el propio organismo el que te expulsa, ¿sí? El que las armas esas las convierte las pasa a un mercado gris, casi negro, y después ese mismo Estado es el que te termina sancionando por esas circunstancias, ¿no? Mirá, José, hay una gran desorientación. Esto es desorientación. Cuando yo te hablaba de política criminal, también criminal, uno tiene que evaluar la situación como un todo. O sea, tiene que porque muchos se piensan que la inseguridad solamente tiene que ver con la policía, ¿entendés? O con la justicia. No, está el patronato de liberados, está quienes se encargan precisamente de otorgar esta clase de permisos, está la procuración. Hay un sinnúmero de situaciones que deberían coordinarse. Hay un sinnúmero de instituciones que deberían funcionar de manera coordinada. Y lo que no hay precisamente es coordinación. Vos fíjate, no hay coordinación ni siquiera entre la policía de la provincia, que cobra la mitad que lo que cobra el policía de la ciudad. Hay celos. Imagínate lo que es prefectura, gendarmería. Esto tiene que ser algo armonioso. Yo en su momento, en una propuesta de plan de seguridad, nosotros precisamente hablamos un departamento de coordinación de fuerzas de seguridad. O sea que evidentemente luego se creó, pero no funciona. ¿Qué mejor para la seguridad y en contra del AMPA que trabajar todo de una manera coordinada? Gustavo. Ay. Ahora sí. Se aburrió, ¿Qué tal? Gustavo, se aburrió. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Che? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo lo que quería preguntarte es, en tu experiencia, como abogado y como ciudadano y como persona que ya ha vivido unos cuantos años acá en Argentina, ¿cómo ves vos a futuro el panorama legal de los legítimos usuarios en cuanto a los derechos que tenemos, teniendo en cuenta que cada vez hay más políticas desarmistas, no solo en la Argentina, sino en el mundo? ¿Vos pensás que corren riesgo nuestros derechos? Te voy a contestar algo que no te va a gustar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ola de inseguridad, el desmanejo, el desconocimiento, incide directamente en nosotros, en lo que nos gusta tirar, en lo que nos gustan las armas, sí, directamente. Porque
es tan difícil en el estado latinoamericano en general, tener controles. Yo estoy seguro que mucha de la gente que tiene esta idea prohibitiva conoce bien la situación, pero es tan difícil discernir, ¿entendés? Cuando hay tanta inseguridad y cuando los niveles de inseguridad crecen y no decrecen, quién es la persona que va a hacer bien las cosas con el arma y quién no. Que bueno, igual sin perjuicio de esto, yo creo que de alguna manera aislarnos o quitarnos derechos genera aún más inseguridad, porque al tipo que le gusta un arma, lo pones en un brete, porque le van a seguir gustando las armas. Esto es como que me digas vos mañana, si me gustan los autos. Bueno, a partir de mañana no te gustan más los autos. No podés manejar. Te saco la licencia. ¿Por qué? Y porque podés chocar. Sí, puedo chocar, es cierto, puedo chocar, pero ¿vos qué harías? Un día vas a pasar por la puerta de tu casa, vas a ver tu auto, vas a ver tu auto, le vas a ver, la puta, mira, no lo puedo manejar. Te voy a poner la Ferrari que decía hoy el doctor. Al segundo día pasás, ves el auto, y al tercer día, sin tu licencia, y una vueltita me doy. Tal cual. Es así. Tal cual, lo que pasa es que nosotros los argentinos tenemos la particularidad de que nos resulta mucho más fácil prohibir que educar. Sí, puede ser. Cuando a la larga es mucho más barato y más beneficioso educar que prohibir. Sí. Bueno, eso es lo que... José, claro. tenemos una gran crisis de educación. Esto, o sea, el principio de todo esto, el principio de los problemas económicos, los problemas morales, los problemas de seguridad, es en nuestra educación, donde tenemos pibes que no tienen código, no tienen ética, están sin esperanza. Entonces, todas esas situaciones que tienen que ver con la educación, pues si vos le das educación a la gente, le das posibilidades. Hoy tenemos una crisis, la peor crisis de nuestro Estado, más allá de todas las que tenemos, es la de educación. Seba. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, un saludo... Que valga la pregunta ese traje, ¿eh? Vamos, Seba. Esperemos que Vamos sí, ahí. esperemos que sí. Bueno, un saludo muy grande a todos. Yo soy Sebastián Sorena, del canal Sebastián Escopeta, uno de los canales de Acara. Y nada, muy contento de estar acá. Y bueno, un dato de color que le quiero aportar al doctor Burlando. Yo hace poco que me recibí. Usted debe saber que es muy famoso en la Facultad de Derecho. Cuando un alumno se arroga de que le va a ir bien demasiado en la profesión, los otros le dicen, pará, ¿qué te pensás que sos, Burlando? Muchas gracias. Es una chicana que se hace siempre entre los estudiantes. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta que, digamos, básicamente me repiten muchísimo mis suscriptores en el canal de YouTube, así como también por Instagram y por Facebook, es básicamente en el caso de un legítimo usuario. ¿Sí? Vamos a ir al caso concreto, al hueso. En el caso de un legítimo usuario, ¿sí? Que, digamos, no le quedó otra que defenderse legítimamente dentro del domicilio con nocturnidad, pongámosle. ¿Sí? Sí. Una vez que ya se defendió y que lamentablemente murió el agresor, el delincuente, ¿qué es lo que le recomendaría usted básicamente luego de llamar al 911 para no agravar su situación procesal? ¿Qué le recomendaría hacer? ¿Cuáles serían los pasos inmediatos a seguir? Seba, dos cosas te voy a decir. El primero, que a mí me genera mucha alegría que chicos estudien Derecho inspirados en algo irreal que soy yo. No hay nada que copiar, nada. Y segundo, lo que te quería decir, en un caso de esas características, uno automáticamente lo que tiene que hacer, bueno, te iba a decir, ver el video ese que anda circulando por la web, ¿no viste? El viejito que dice, pégale 7 tiros, métalo adentro, no se equivoque. Sí. Es famoso. Eso precisamente, muchachos, no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a disposición inmediatamente en manos de la justicia, tratar de ser lo más claro posible,
cuando llega el personal policial, tener todos los permisos correspondientes, Bien. y fundamentalmente no modificar nada de la escena si la cosa está tan clara. Y sí, ustedes que son conocedores de la situación, automáticamente declarar, pedir a gritos la libertad, y si hay algún inconveniente para todos los que estén acá presentes, llámenlo a Burlando, que va a estar también ahí desinteresadamente con ustedes. Muchas gracias, doctor. Ahora Seba, hasta vos también. Seba, hasta vos también. Lo llaman a Seba o a Burlando. Sí. Muchísimas gracias. Próximamente vamos a tener el convenio en el cual tanto los socios de Alutar y de Acara van a tener descuento acá en el estudio del doctor. Pará, con Sebastián o conmigo. Yo los atiendo gratis, no lo quiero, escúchame, tirar abajo a Seba. Con Seba estamos ahí asistiendo. O sea, yo soy el otro abogado del grupo soy yo. Ah, también. Bueno, bien, bien. Qué charla complicada esta, todos abogados, todos profesionales. Sí. Estamos asistiendo ahí. Somos un mal necesario. Sí, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Rodri. Bueno, y el postre para el final. Doctor Fernando Burlando, ¿cómo le va? Mi nombre es Rodrigo, soy del canal Condición Cero. Aprovecho a saludar a toda la banda que bueno, me está mirando, la banda de Condición Cero, los suscriptores. Así que, doctor, seguramente no conoce el canal, pero lo invito a que se suscriba. Bueno, no, pará. Una cosa. Yo quiero que el doctor Burlando sea parte de la banda de Condición Cero. Rodri, decime una cosa. ¿Todos los suscriptores a tu canal tienen el mismo buzo? No, yo... Qué facha, ¿eh? Qué fan. Muchas gracias. Uso remera. No, es una remera. Me peiné la barba por usted, doctor. No, muy bien. Te veo muy elegante. Sí, te veo muy elegante, en serio. Muchas gracias. Una tormenta de facha, como el doctor. Muchas gracias. Bueno, partiendo de la base que la utilización de hollow point, o sea, punta hueca, es una simple, digamos, recomendación de no hacer, ¿sí? Por parte del ANMAC. Y el Código Penal no lo pena. En el contexto de la legítima defensa, una vez consumada, una vez ya en un claro ejemplo de legítima defensa, un legítimo usuario de armas se defiende en la vía pública, ¿sí? Ante una agresión ilegítima. Se defiende y como consecuencia de ello, el agresor fallece. Es una consecuencia dentro de la legítima defensa. Se dan todos los parámetros para que se dicte la legítima defensa, se da la legítima defensa. La utilización de hollow point, en este caso punta hueca, no sería ningún agravante de ningún tipo porque la víctima se defendió de una agresión ilegítima. Ahora la pregunta viene por este lado. Supongamos que en el momento de defenderse en la vía pública, este legítimo usuario no tenía la debida autorización de portación, así como estábamos hablando hace un rato, no solo porque no la otorgan, sino porque, bueno, él tenía, supongamos, tenía maneras de demostrar que tenía que portar por un hecho puntual. Se defendió. Sí, se iba a tirar, iba de casa. Se da la legítima defensa, es un claro hecho de legítima defensa. Esto, sabemos que el hollow point no le va a generar ningún tipo de consecuencias en lo penal, digamos, ni un agravante ni nada, pero la no portación, digamos, con la debida autorización, ¿podría llegar a hacerle un cambio de calificación legal en cuanto a la legítima defensa, algún cambio de calificación legal? Mirá, Rodri. Sí. La legítima defensa es inamovible. Ya una vez que alguien dice, acá es un caso de legítima defensa, excepto que se demuestre otra cosa, obviamente, ¿no? Pero si ya la fiscalía, el juez de garantías, el juez de instrucción o quien sea en el lugar que sea de la Argentina dicen que hay una legítima defensa, la punta hueca, reitero, no hace mella de esa situación, nada, no cambia nada. Ahora, crudamente te digo, crudamente va a tener un problema por la aportación. Crudamente. Ahí es donde seguramente vamos a tener que llamarlo a Seba, para que nos empiece a tirar letra, a ver qué hacemos, qué decimos, por qué teníamos el arma.
Yo me conformo con usted, doctor. Sí, sí. Yo también me conformaría con usted, doctor. Si tenemos problemas, no buscar a Sebastián. Yo también. No vamos a andar molestando a todo el mundo. Acá hay un montón de abogados, pero yo con usted, doctor, me quedo. Claro, yo también, doctor. Yo le Ahí, llamaré a usted. no, Seba, Queda si grabado. te vamos a buscar a vos. Queda grabado que viene a Donoren, ¿eh? Está, es un compromiso. Es un compromiso. Lo que sí vamos a tratar de demostrar, o sea, primero, ¿por qué estabas con el arma? Segundo, ¿cómo hiciste para desenfundarla? Ir a buscar las municiones, meter las municiones y tirar, y que todo eso encuadre en una situación de legítima defensa. Porque eso es lo único que me hace un poquito de ruido del ejemplo que das. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener que ser muy hábiles, y ustedes, que son quienes manipulan diariamente o cotidianamente armas, pueden inspirar muchas ideas para, de alguna manera, conjugar todo y hasta incluso zafar de lo que puede ser la posible portación de arma de guerra. Perfecto. Más que claro. Perfecto, clarísimo. Fernando, quisiera cerrar con esta última. Viste que con el tema de el jubilado de Quilmes se hablaba mucho respecto de cuánto tiempo puede durar, digamos, ese estado de emoción violenta cuando los escucho decir, mira, entre que sucedió el hecho y que el jubilado salió y quedó en esa situación que todavía no se puede dilucidar de qué fue lo que pasó, pasaron 2 minutos. Entonces uno dice, 2 minutos suena muy poco para cualquiera que lo escucha, para el que lo vive es una eternidad en el medio. Entonces, vos desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo se puede fijar que puede durar un estado de emoción violenta, teniendo características como las que vimos, ¿no? De que en una misma noche le entraron 3 veces, pobre tipo, lo cagaron a trompada, lo afanaron. Se le entrecortó de nuevo. Un poquito. Bueno, te Vamos a cuento. tener que pagarle internet a Josema, me parece. Vamos a hacer una vaquita, José María. Quédate tranquilo, José. En serio, vamos a hablar vamos a hacer un subsidio, José. Dale. Y de paso, Ahora Rodri paso también. Yo ya no tengo más problemas, ¿eh? Yo ya no tengo más problemas. Bueno, mirá, te puedo describir 3 situaciones. Primero la real, segundo la irreal, y tercero la ideal, o hasta incluso la que puede opinar, lo que puede llegar a interpretar la justicia. Son varias. A ver, cuando uno le toca defender una situación de esas características, o sea, es bárbaro siempre defender a quien tratás de incorporar o de empujar a una legítima defensa. Y después les voy a contar un ejemplo que me pasó de un caso real que también para cerrar los va a divertir mucho. Pero mira, en un caso de esas características, yo voy a tratar de que si estuvo 7 horas dando vueltas buscando al último chorro, voy a tratar de que esté dentro de lo que es un episodio de emoción violenta, porque si no, es un crudo y real asesinato. No, es un fusilamiento. O sea, vos ves el video y decís, acá este hombre lo fusiló de una manera. Y en realidad, vos me preguntás, ¿puede estar emocionalmente? No tengas duda que puede, puede. A veces el tiempo, en esto de lo que es la emoción violenta tardía, puede perdurar durante ciertas instancias temporales. Esto en otra época no se evaluaba. En otra época, vos, la emoción violenta o el estado morboso de las facultades era cuando encontrabas, no sé, llegabas a tu casa y encontrabas a tu mujer con un tipo. O sea, no tenías que ir corriéndolo al tipo, tenías que matarlo en el lugar. ¿Entendés? Tenías que asesinarlo en ese momento. Si no, la justicia te arruinaba. Te arruinaba. Pero puede durar la emoción violenta. Y algún otro tipo de morbosidad también. Recuerden que el artículo 34 abre un abanico de situaciones, más allá de lo que es la emoción violenta, que no está en el 34, que habla de alteración morbosa de las facultades, la posibilidad de no poder dirigir tus acciones también es inimputabilidad. A veces uno está en una situación emocional que no puede dirigir sus acciones. Y eso lo hace inimputable.
¿Y quién te dice que toda esta situación al tipo lo hizo moverse de tal manera que no pudo controlarse? O sea, su estado de odio, su estado de resentimiento, su estado de emoción, yo apuntaría más que el estado de emoción violenta a este estado, al estado de no poder dirigir sus acciones. Fíjense después el artículo 34, en el inciso primero, está clarísimo, es fantástico, y te puede dar pie o apertura para otra situación mejor que la emoción violenta, porque primero planteas esto y después planteas la emoción violenta. Primero voy a la inimputabilidad completa, a la absolución, y la emoción violenta que me reduce pena. Yo, burlando, haría eso, analizándolo así livianamente, ¿no? Sin conocer mucho de la causa. Y le voy a contar una cosita que tal vez le sirva como experiencia respecto de la emoción violenta, ¿no? De la alteración morbosa de las facultades. Hace mucho me tocó defender a un... Yo lo conté esta anécdota, pues es impresionante, todavía estoy impresionado yo. Me tocó defender un tipo un funcionario muy alto, de una ciudad, de un intendente. Y el tipo precisamente se había encontrado en una situación de emoción violenta, que nosotros acreditamos la inimputabilidad, donde se había llegado a su casa y había matado al amante de su esposa. Llegó a la casa, volvió antes, no tiró piedra, no sé qué pasó, abre la puerta, se encuentra a su mujer con el amante. Bueno, un tipo que portaba armas, que manejaba muy bien armas, ¡pum!, le sacude 2 tiros, lo mata, me toca defenderlo. Bueno, durante la defensa, que fue estoy hablando, no sé, menos de un año, realmente fue un juicio bastante rápido, el tipo queda preso, le empiezan a hacer pericias para ver cuál era su estado emocional, y logramos determinar el estado de inimputabilidad. No de emoción violenta, inimputabilidad directamente. Fuimos a lo que te dije yo del artículo 34, fuimos un escalón más arriba. Obviamente yo pensando que esto era la solución al problema de mi cliente y también de la señora que lo iba a ver normalmente cuando estaba alojado en ese momento en bomberos. No, bomberos no, estaba alojado en La Llata. Bueno, no pasaron más de 2 semanas. Uno cuando defiende que sí piensa que no es un asesino serial, ya te digo. No pasaron 2 semanas que había matado a la mujer también, pretendiendo que lo defendamos nosotros por una situación vinculada a un estado emocional. Hasta el día de hoy me acuerdo, pasó hace muchos años. Todo puede pasar en el mundo del derecho. Sí. Se creyó Superman ese. Claro. Sí. Pasó. Bueno, mira, más o menos como para cerrar, recordarle a todo el mundo, ¿sí?, que todo aquel que tenga un arma de fuego, que la tenga con todos los resguardos legales, ¿sí?, con todas las autorizaciones, que Muy bien. no dependamos de la suerte, ¿sí? Desde Alutara, desde la asociación, tenemos a disposición para asesorar a todo el mundo en todas las cuestiones referentes al tema, porque creemos que el único camino es el de educar, es el de capacitar, y no es otro. O sea, no vemos que haya otro camino más que ese. Pedirles a todos, bueno, responsabilidad. Para los que nos gusta esto es un chiche, pero en el fondo no lo es. Entonces, cada vez que hagamos alguna actividad, que sea siempre en algún lugar seguro, con todas las medidas de seguridad, sin poner en riesgo a nadie, ¿sí? Y bueno, Fernando, José te quiero María. agradecer infinitamente el tiempo que nos diste, ¿sí? Comprometerte que cuando se levante la pandemia te vamos a invitar a tirar unos tiros. Ni hablar. Supongo. Así que... Estaría buenísimo. Totalmente. Y Aparte, Rodrigo te va- escúchame, ustedes en su canal, todos ustedes son educadores. Acá tienen un verdadero alumno, Gracias, ¡Qué doctor. grande, Doc! No hay Qué problema, grande. no hay problema. Gracias, doctor. Y José María. Rodrigo te va a traer de regalo una remera como esa. Le mando una Rodrigo, remera, por favor. doctor.
No Sí, sé por favor. dónde tengo que mandársela. Ah, estudio, mándale, al estudio. yo le voy a, Mandásela al ahora, estudio. José le va a dar mi teléfono para que lo tengan para lo que precisen. En serio, esto desinteresadamente, ustedes son Muchas gracias, parte de algo que tiene que ver con lo que dijeron, hacer el bien, educar y abrazar a la sociedad. Yo los ayudo de alguna manera, siempre van a tener un amigo para consultar, para lo que necesiten. José Posta. María, Muchas Y- gracias, Pablo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. de los doctores que me manden el primer libro que hagan vinculado a armas, que me lo manden ¿sí? Sí, totalmente. dedicado, por favor. Totalmente. Sí. Aquí. Por favor, les pido a los dos. Sí, sí, por no hay favor. problema. No les pido nada de lo que facturen, solamente en obra literaria una dedicación. Excelente, doctor. Lo quiero José- parte de la banda, a ver cuándo se suscribe. Sí. Ah, José cómo no, María, en cualquier ¿me momento. Ahí, vas a decir algo? sí, cómo no. Sí. Quería dar como un consejo a la gente que nos sigue, que son bastantes. En mi caso ya tengo más de 80.000 personas en el canal. Sobre todo que la gente que no renovó la credencial de legítimo usuario por X motivo, que tenga en cuenta que la puede renovar, que vuelva de nuevo a ser legítimo usuario, que no tenga miedo, porque hay gente que me pregunta mucho que si le va a pasar algo, que si va a terminar preso porque no renovó la credencial de legítimo usuario, que tenga en cuenta que nosotros estamos acá como Acara, como a Lutara también, para que toda la gente que tenga dudas nos pueda contactar. Nosotros, la idea es educar a la gente, que sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, eso es muy importante. Y bueno, básicamente eso, que estamos nosotros a disposición de la gente para responder sus Bien. preguntas. El 70% de los legítimos usuarios están complicados en algún punto en cuanto a renovaciones y esperas, etcétera, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que nosotros estamos para ayudarlos. Perfecto. Si me permiten, me parece que llegó el tiempo, después de la pandemia, de acercarnos un poco al organismo, a ver cómo podemos amalgamar ideas y objetivos. Me parece que Sí. es un buen momento, muchachos. Yo estoy en contacto Yo le doy una mano. Estoy en contacto con Sería muy bueno. las autoridades y ya hemos planteado inclusive que aquella gente que lo tenía vencido antes de la pandemia no le cobren las multas que habían, o sea, armar una campaña de regularización. Sí. O sea, Mirá, Josema, déjame ampliar, Josema, esto que decía Pablo y que estamos hablando para todos los que nos están viendo y van a verlo después en nuestros canales, porque vamos a subir este vivo para que sea un material que quede, digamos, en la eternidad, mientras que tengamos los canales. Déjame decir que al punto de hoy he estado muy atento con esta modificación de la baja de 10 Consulting, en este monopolio que tenían MAT con solamente 10 Consulting para hacer los psicofísicos, con este sistema nuevo, el CIAF. Ya hay un montón de profesionales anotados y he estado prestando mucha atención a grupos de Facebook o he averiguado en armerías y lo que antes salía 8.500 pesos más o menos hacer un CLU con renovación, ahora se puede estar consiguiendo lo más bajo que vi en una institución, en un tiro federal creo que en Mendoza, 4.500 pesos total, todo, idoneidad de tiros, psicofísicos, todo. Así que creo que está pasando lo que ANMAT estaba queriendo que suceda, que es que los costos bajen, que haya más competencia y no un monopolio. Así que también los quiero motivar a que averigüen porque se consigue por bastante menos de lo que nos salía antes hacer la renovación o el nuevo legítimo usuario que quiere entrar en este mundo, que no es tan caro como antes. Así que averigua, hay de todo. He visto 14.000 pesos, pero mucho menos también. Una cosita, creo que socialmente ustedes son muy importantes. Pueden ser un nexo ideal entre el organismo, la sociedad, el usuario y absolutamente toda esta cadena de gente que labura de esto, que es algo tan noble como yo lo veo como un deporte realmente. Discúlpenme, no puedo sacar esto de mi cabeza. Es un deporte, en parte es un deporte. Pensemos, proyectando un poquito para el futuro, en amalgamar en serio, institucionalmente, y tratar de colaborar para que también colaboren con nosotros, para que la gente pueda regularizarse y todo esto sea más económico y todo lo que, bueno, en definitiva ha sido premisa y motivo de esta charla. Es que nos siguen muchas personas jóvenes, Fernando, como decías vos. Entonces, nosotros tenemos conciencia en los canales que nos siguen muchos que ni siquiera son legítimos usuarios. Entonces, no solo educamos al legítimo usuario, ¿no? y tratamos de contribuir,
sino que ya estamos educando una nueva generación y es recontra importante. A veces capaz no nos damos cuenta de eso, y está bueno trabajar en conjunto. Sí, esto que quiero agregar, que Dami lo que está diciendo, también es ir un poco contra la corriente. Yo en mi caso, hoy esto muy concreto, mi hija hoy tiene 6 años, pero en el jardín de 3, 4 y 5 estuvieron haciendo la semana del desarme tratando de concientizarle a los niños que si tienen un arma tienen un problema. Y es ir en contra lo que les están enseñando en el colegio. Fui a hablar al colegio, me dijeron que venía por currícula y no pude hacer nada. Lo único que hizo mi hija, y que bueno, lo charlamos en casa porque mi hija sabe sobre el tema de, digamos, de seguridad de armas de fuego, hoy tiene 6 años, lo único que ganamos fue que mi hija tenga una semana extra de vacaciones. Esa semana del desarme, mi hija no fue al colegio, sala de 3, 4 y 5. Nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente que hay una política que va en contra de todo lo que nosotros defendemos, y el único camino que tenemos es el de educar. Nada más. O sea, claro. Porque lo que cuenta Rodrigo es muy importante, que detrás de tal vez de la currícula equivocada o no, yo creo que sí, estuvo la familia presente, ¿no? Estuvo un papá explicándole de qué se trataba la realidad. Así que, o sea, siempre yo digo lo mismo, o sea, quienes nos educan se pueden equivocar, lo importante es que también como soporte exista algo así tan lindo como lo que contó Rodri, ¿no? Dos cosas, Gracias, permitime doctor. dos cosas. Dos cosas, permitime. La primera es que hay que aclarar a toda la sociedad o a los legítimos usuarios que los vencimientos se postergaron, o sea, están prorrogados los vencimientos de las credenciales hasta que se levante el tema de la pandemia, estén trabajando bien como corresponde en el ANMAT y esté aceitado el tema para la tramitación de las credenciales de legítimo usuario. Por el otro lado, el tema de la educación no es un tema de error, es un tema de política. Termino, casi. Es un tema de política y no es de política mayoritaria. Lo que pasa es que es algo que vende. La mayoría en el país, si vos tomás la mayoría, que no es Capital Federal solamente, sino que todos, no tienen adversión a las armas. Es una cuestión creada. Pero ¿qué pasa? Se manejan los medios. Al manejarse los medios, a vos te están vendiendo algo o te están transmitiendo algo que en realidad no es, pero que la mayoría que sabe se considera o le hacen creer que esa mayoría no existe y que son minoría. Por lo tanto, todo el andamiaje que está armado, instrumentado en este momento, forma parte de una política para transmitir a la sociedad algo que en la realidad no existe, pero le hacen creer que es así. No todos piensan en eso, la mayoría no piensa eso, pero es una política, no es un error, y lo hacen exprofeso, como tantas otras cosas. Hoy se preocupan más, en vez de enseñar geometría o matemática, que tener que decir todes o todas y todas esas porquerías. O sea, más la preocupación está en esa que enseñarle a un pibe lo que es historia, geografía, gramática, ¿sí? Son 3.500 años antes de Cristo se inventó la escritura. Para llegar a hoy fue un bagaje impresionante. Y 4 pavotes que no terminaron el primario te lo quieren cambiar. Entonces, bueno, la realidad es que están distrayendo, y con eso ¿qué logran? Más gente más ignorancia. Y lo que necesitamos nosotros es cultura. exacto. Fernando, te agradezco mucho tu presencia. Gracias por tu tiempo. Gracias porque a la gente que las preguntas que respondiste son preguntas que normalmente muchos las responden, pero viniendo de una voz calificada como la tuya y conocida como la tuya, es como que hace carne. Te agradezco muchísimo en nombre de todos los miembros de Alutara, de todos los socios de Alutara y del resto del grupo de Acara, que los chicos que están impulsando esta actividad que es preciosa. Muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias. Fernando, gracias a todos. Muchísimas gracias por todo, por el tiempo, de verdad. Muchas gracias.